10. Carlos. El 21 de febrero de 1973 los israelíes enviaron 2 reactores Phantom contra un Boeing 727 de las líneas árabes libias con destino a El Cairo que se había desviado de su camino y lo derribaron, causando la muerte de 105 de las 111 personas que viajaban a bordo. Eso sucedió 12 horas después de que los comandos israelíes hubieran efectuado una audaz incursión en Beirut para volar varias instalaciones de la OLP, arrebatándoles un considerable número de documentos y eliminando a varios de sus dirigentes, entre ellos el jefe de Septiembre Negro Abu Yusuf y su esposa. La destrucción del avión civil fue un error trágico. Por entonces Israel había recibido amenazas de que un aparato cargado de bombas sería enviado directamente a Tel Aviv. El Boeing de trágico destino sobrevolaba una de las bases militares más importantes del Sinaí. En ausencia del jefe de las fuerzas aéreas, un capitán tomó la decisión de derribar el aparato. Aún transcurrirían otros 6 años hasta que el Mossad capturase finalmente al Príncipe Rojo, pero la enérgica venganza personal de Golda Meir contra Septiembre Negro alteró totalmente las funciones del instituto. La OLP se convirtió en el objetivo más importante del Mossad, lo cual no creaba una situación muy conveniente puesto que distraía la atención hacia otros enemigos, tales como Egipto y Siria, que amenazaban con la guerra y que se estaban preparando realmente para ella. Anwar al-Sadat tenía comités por todo Egipto justamente llamados bélicos, pero el instituto dedicaba casi todo su tiempo y recursos a perseguir a los terroristas de Septiembre Negro. El 6 de octubre de 1973, pocos meses después del incidente de los Estrela en Roma, el general Eliyahu Zeira, jefe del Servicio Secreto Militar israelí, declaraba en una conferencia de prensa en Tel Aviv: "No habrá guerra". En medio de la conferencia, un mayor entró en la sala y le tendió un telegrama. Zeira lo leyó y abandonó inmediatamente la sala sin decir palabra. Egipcios y sirios habían atacado, comenzaba la guerra del Yom Kippur y, en aquel primer día, los israelíes contabilizaron la pérdida de 500 vidas humanas y más de 1000 heridos. Pocos días después conseguían recuperarse y comenzaban a hacer retroceder a los invasores, pero la contienda cambió para siempre la imagen de Israel, tanto para los demás como para sí misma, convirtiéndola en una fuerza invencible. Aunque Golda Meir seguía con vida gracias al Mossad, una de las consecuencias de la guerra fue su dimisión como primer ministro el 10 de abril de 1974. En cuanto a Sai Kauli, le constaba que aún quedaban 2 misiles Estrela escondidos tras el atentado frustrado. No obstante, la inmediatez de la amenaza se había superado, él se hallaba de regreso en Milán y las preocupaciones por la guerra en breve dominaron cualquier otro problema. Sin embargo, cuando se produjo el incidente del aeropuerto, la policía italiana se había sentido sumamente avergonzada. Después de todo habían intentado asesinar a una figura política de la mayor relevancia en sus propias narices y no habían hecho nada más que llegar tarde y recoger los fragmentos que el Mossad había dejado. Y la inteligencia italiana no había tenido la menor sospecha del plan para asesinar a Meir. Mientras el público en general desconocía aquel episodio, algunos elementos de la comunidad del servicio secreto sí estaban enterados. Por ello los italianos pidieron a los israelíes que no hicieran públicos los detalles. El Mossad era de la opinión de que ayudar a otro grupo a ocultar algo le reportaría ciertas ventajas y siempre se mostraba deseoso de contribuir a que otros guardaran las apariencias aunque, mientras ese alguien lo supiera, le consideraran un inepto. De modo que se pidió a la LAP, o Loamasich Lohit, el Departamento de Guerra Psicológica del Mossad, que ideara una historia. Por entonces la situación entre Israel y Egipto era en extremo tensa, mas como el Mossad se hallaba tan ocupado buscando a la banda de Septiembre Negro, se habían pasado por alto los signos vitales indicadores de los preparativos de la guerra, contando únicamente con 35 o 40 CATSAs en activo que operaban en el mundo en un momento dado y que se centraban en descubrir las actividades de la OLP con miles de personas en sus múltiples facciones. Podían absorber a todas sus fuerzas y crear un grave vacío en el control de otros importantes enemigos de Israel. En cualquier caso, la LAP ideó una historia ficticia para que los italianos la hicieran pública e informando al mismo tiempo a las agencias de inteligencia francesas, inglesas y norteamericanas de lo que había sucedido. Existe una norma en el servicio secreto denominada la norma del tercer grupo. Si, por ejemplo, el Mossad facilita información a la CIA porque ambos mantienen buenas relaciones de trabajo, esta no puede transmitir tal información a un tercer grupo, porque procede de otra agencia. Naturalmente que la regla puede ser evitada parafraseando sencillamente alguna parte de la información y transmitiéndola. En la época en que se produjo el incidente del aeropuerto de Roma y la consiguiente tapadera, el Mossad solía facilitar a la CIA listas de equipamiento militar ruso que se enviaba a Egipto y Siria, comprendidos los números de series de las armas y los números individuales de las series.
La finalidad era doble: ellos quedaban bien porque les proporcionaban aquella información y contribuían a confirmar un respaldo militar, y ello ayudaba a la CIA a convencer al gobierno de Estados Unidos de que aumentase su apoyo a Israel. La CIA no podía informar al Congreso de dónde obtenía tal información, pero, sin embargo, ello confirmaba que era asimismo facilitada al Congreso por grupos de presión judíos. Los americanos consideraban ya entonces al libio Muammar al-Gaddafi un loco peligroso, y a mediados de los 70 todo el mundo parecía agitado en torbellino mientras pequeños grupos terroristas revolucionarios brotaban por doquier. En Francia existía Acción Directe, la banda Baader-Meinhof en Alemania, el Ejército Rojo japonés, las Brigadas Rojas italianas, que asesinaron al primer ministro Aldo Moro en 1978, la ETA vasca en España, que se atribuye a la muerte del primer ministro Carrero Blanco en España en 1973, y otras 5 organizaciones palestinas diversas. Incluso en Estados Unidos estaban los Beatermen y el Symbionese Liberation Army, que secuestraron en 1974 a la rica heredera Patricia Hearst. En medio de esta agitación, muchas sinagogas y otras instituciones judías fueron víctimas de bombardeos, por lo que había llegado el momento oportuno de que el Mossad culpase a los italianos de la aventura libia y egipcia, aunque no tuviesen nada que ver en ella. El instituto consiguió la lista de los misiles Estrella confiscados por los italianos. Seguían siendo solo 12, pero más adelante se preocuparían de los 2 restantes. Los números de serie de aquellos misiles se sumaron a las listas que remitían a la CIA de las armas enviadas por los rusos a Egipto, aunque, por los interrogatorios a que había sometido a los terroristas, les constaba que, en especial, aquellos procedían de Yugoslavia. Pero la historia ideada por la LAP para divulgación general en Italia era que los terroristas, que habían conseguido sus armas de Libia, habían salido de Beirut en automóvil a fines de diciembre de 1972 llevando consigo los Estrella, que llegaron a Italia en transbordador y se trasladaron a Roma de nuevo por carretera, probablemente de paso para atacar un objetivo judío en Viena. La razón de que efectuasen aquella ruta circular, según dijeron, era porque resulta más fácil pasar de un país occidental europeo a otro que cruzar las aduanas llegando de un país comunista. Los terroristas habían sido oficialmente arrestados el 26 de enero de 1973 por la policía italiana, acusados de transportar explosivos y mantenidos incomunicados desde su fallido ataque al aeropuerto mientras la LAP urdía una historia. Resultaba increíble que la policía italiana los dejase después en libertad, primero a 2 de ellos y más tarde a otros 3. Pero entretanto los americanos iban introduciendo toda la información que le facilitaba el Mossad en su computadora militar. Cuando los italianos anunciaron finalmente el 26 de enero que habían arrestado a los terroristas y confiscado sus armas, también ellos transmitieron los números de serie de los Estrella a la CIA, quien, a su vez, facilitó dichos datos a su servicio secreto militar. En cuanto comprobaron que aquellos números de serie coincidían con los que el Mossad había incluido como los, al parecer, procedentes de Egipto y Libia vía Rusia, la computadora norteamericana denunció que existía duplicidad. Entonces los americanos creyeron sinceramente que los rusos habían facilitado material a Egipto, quien, a su vez, había entregado los misiles a Gaddafi y que éste había armado a los terroristas, lo que corroboraba que el dirigente libio actuaba exactamente como Estados Unidos había pensado. Cínicamente el Mossad conocía la verdad. Por entonces aún preocupaba al instituto la desaparición de 2 de los misiles. En cuanto a los italianos, se sentían satisfechos puesto que habían logrado ocultar su vergüenza, mientras que los americanos creían que Gaddafi se ocultaba detrás de todo ello. Cuando los terroristas aún se encontraban en prisión, los empleados de seguridad del Shabak los interrogaron y descubrieron que Ali Hassan Salame, el príncipe rojo, se hallaba realmente implicado en el asunto, y, por consiguiente, se propusieron con todas sus fuerzas apoderarse de él. La policía italiana había permitido al Shabak que interrogase a los palestinos en Roma. Probablemente un equipo de 2 hombres habría entrado en una habitación en la que uno de los prisioneros estaría sentado en una silla con los brazos inmovilizados en la espalda. Tendría asimismo esposadas las piernas y una cadena sujetaría las esposas. Lo primero que el Shabak habría hecho sería pedir a la policía italiana que abandonase la habitación. Ahora esta habitación es territorio israelí, somos los responsables del prisionero, dirían. El prisionero de la OLP sin duda se habría horrorizado. Después de todo, probablemente habría ido a Europa para evitar llegar a caer en manos de los israelíes. Después de cerrar la puerta, los oficiales del Shabak le dirían más o menos en árabe: somos tus amigos del Muchbarat. El Muchbarat es un apelativo general que utilizan los árabes para describir al servicio secreto. En realidad, muchas agencias de inteligencia árabes se denominan de tal modo. Habrían deseado asegurarse de que el prisionero sabía exactamente con quiénes estaba tratando y cuál era su situación. A continuación le habrían quitado las esposas corrientes que llevaba y las habrían sustituido por otras mucho más duras, por ellos preferidas. Estas, hechas de plástico, se asemejan a los cerrojos que se utilizan para unir al equipaje las etiquetas que llevan el nombre y las señas, salvo que son mucho más fuertes y tienen pequeñas hojas de afeitar que sujetan los cierres. A diferencia de las esposas corrientes que facilitan algo de espacio para moverse, estas quedan firmemente cerradas,
agudas, interrumpiendo la circulación y provocando un dolor considerable. Luego, tras esposarle brazos y piernas de este modo, apiadándose ininterrumpidamente de su lamentable situación, los oficiales del Sabak probablemente habrían cubierto con un saco de yute la cabeza del prisionero. A continuación, le habrían abierto la cremallera del pantalón y extraído su pene, dejándole allí sentado esposado, cegado, con un saco en la cabeza y expuestas sus partes pudendas. ¿Te sientes ahora como en tu casa se habrían burlado de él? Pues comencemos a charlar. En aquel momento no les habría costado mucho soltarle la lengua. En este caso el Sabak, por desdicha, no podía imaginar que los prisioneros serían puestos en breve en libertad y por ello les formularon muchas preguntas sobre Salame. De modo que una vez estuvieron libres, el príncipe rojo se enteró rápidamente de que era el objetivo número 1 del Mossad. Por entonces Septiembre Negro presionaba de firme. Las cartas bomba eran algo muy corriente y los ataques con explosivos y granadas se repetían con gran regularidad por toda Europa. Mientras el Mossad estaba ansioso de capturar a Salame, los dirigentes de Septiembre Negro en Beirut estaban asimismo sumamente deseosos de salvarle pues era su hijo preferido. De modo que le advirtieron que se perdiera de vista durante algún tiempo. Pero el dirigente de Septiembre Negro Abu Yusuf, que sería asesinado unas semanas después por comandos israelíes el 20 de febrero de 1973 en su cuartel general de Beirut, decidió que la organización debía sustituir a Salame, por lo menos provisionalmente, para llevar las operaciones en Europa. De modo que designaron a Mohamed Boudaïa, de origen argelino, y muy famoso en los círculos elegantes parisinos, el cual organizó su propia célula que llevaría su nombre, la célula Boudaïa. El propósito de Boudaïa era coordinar todos los grupos terroristas que operasen en Europa en un ejército secreto exterminador. Dispuso que miembros de los distintos grupos se entrenasen en el Líbano y, casi de la noche a la mañana, creó una importante organización terrorista, una especie de cámara de compensación de todas las facciones. En teoría era una excelente idea, pero su principal problema radicaba en que las organizaciones de la OLP eran en extremo nacionalistas, mientras que la mayoría de los grupos restantes eran marxistas radicales, y el Islam y el marxismo no compaginan en absoluto. Boudaïa tenía un enlace propio que viajaba entre París y Beirut, un palestino llamado Moukarbel. En el ataque que el comando israelí efectuó al cuartel general de Septiembre Negro, el expediente de Moukarbel, completado con una fotografía, había sido capturado entre otros muchos y enviado a Tel Aviv. En esos momentos, cuando todo estaba al rojo vivo, entró en escena en el Mossad el Katz Oren Rif. No había tiempo para elaborar proyectos con la prudencia habitual. A Rif, que se expresaba con fluidez en árabe, le encargaron en junio de 1973 que efectuase un esfuerzo descarado de ganarse a Moukarbel. Hay mucho a ganar mediante esta técnica. Si funciona, se obtienen reclutas. De no ser así, puede llegarse a asustar tanto al interesado que decida dejar de trabajar para el otro bando, o es inutilizado como lo fue Mesad, 15 el físico egipcio. Moukarbel, que se alojaba en un elegante hotel londinense, fue sometido a vigilancia durante día y medio y su perseguidor hizo un reconocimiento del lugar. Por fin Rif se decidió a llamar a su puerta cuando él regresaba de un paseo. Ya habían comprobado que no ocultaba armas en su habitación, no las había ni tampoco había nadie allí. Cuando Moukarbel se dirigía hacia el ascensor, un individuo había tropezado accidentalmente con él registrándole rápidamente y comprobando asimismo que también iba desarmado. Puesto que se trataba de un miembro de la OLP, se le consideraba extremadamente peligroso, pero habiendo tomado todas las precauciones que permitían las circunstancias, Rif aguardó a que el hombre se metiese en su habitación y luego se presentó en su puerta. Tras una rápida ojeada para asegurarse de que no iba a buscar una arma, Rif le recitó rápidamente todos los datos de su expediente, nombre, dirección, edad, todo cuanto allí se contenía. Soy miembro del servicio secreto israelí, le dijo por fin, y estamos dispuestos a retribuirle espléndidamente. Queremos que trabaje para nosotros. Moukarbel, que era un hombre atractivo, sofisticado y vestía ropas caras, miró a Rif directamente a los ojos y sonriéndole de oreja a oreja le respondió, ¿por qué habéis tardado tanto? Sostuvieron una breve e intensa reunión de unos 5 minutos y acordaron otro encuentro más formal, con las debidas garantías. En realidad no era mucho el dinero que Moukarbel exigía, aunque también deseaba contar especialmente con una doble coartada, de modo que si algo sucediera en cualquiera de los dos bandos pudiera encontrarse a salvo. Era una cuestión de propia supervivencia, y si ambas partes estaban dispuestas a pagarle, le parecía magnífico. Inmediatamente facilitó a Rif la dirección de la mayoría de lugares donde Boudaïa solía encontrarse. Le gustaban mucho las mujeres y tenía numerosas amantes por todo París. Sabía que era un blanco apreciado, por lo que utilizaba los apartamentos de sus mujeres como pisos francos, permaneciendo cada noche en uno distinto.
Pero como quiera que Moukarvel necesitaba estar en contacto con él, estaba al corriente de las distintas direcciones. Una vez Riff las hubo transmitido al Mersada, el departamento comenzó a seguir a Budaya en sus rondas. En breve se enteraron de que se dedicaba a transferir cierta cantidad de dinero para una próxima operación a un venezolano llamado Ilyich Ramírez Sánchez, que procedía de una familia rica. Había estudiado en Londres y en Moscú y a la sazón vivía en París y realizaba ciertos trabajos para la OLP. El Mersada comprobó en breve que Budaya era un hombre cuidadoso. En estos casos una agencia de inteligencia busca una constante, algo que el objetivo realice regularmente. Esa clase de trabajos no puede realizarse pensando, ahí está, vamos a matarlo, las cosas no se hacen así, deben planearse para evitar complicaciones. El signo más constante de Budaya era que por doquier conducía su Renault 16 de color azul. También había un lugar, en la Rue des Fosses St. Bernard, que visitaba con mayor frecuencia que los otros. Aún así Budaya no se metía en su coche sin abrir la capota, comprobar debajo del vehículo y mirar el maletero y el tubo de escape para detectar la presencia de posibles explosivos. De resultas de ello, el Mersada decidió instalar una mina a presión bajo el asiento del vehículo. Pero como no deseaban que los franceses sospechasen del Mossad, la bomba fue hecha a conciencia para que pareciese de fabricación casera, y la rellenaron de tuercas y afiladas virutas de metal. La bomba tenía adaptada una pesada placa metálica en el fondo, de modo que estallaría hacia arriba, no hacia abajo, cuando se hiciera presión sobre ella. El 28 de junio de 1973, Budaya salió del edificio de apartamentos, realizó su habitual comprobación, abrió seguidamente y se dejó caer en el asiento. Cuando cerraba la puerta, el coche estalló, causándole la muerte instantánea. Fue tan intensa la explosión que muchas tuercas y tornillos le atravesaron el cuerpo y acribillaron el techo. La policía francesa, que conocía su asociación con grupos terroristas, creyó que había perecido por accidente al estallar los explosivos que llevaba consigo. Conclusión que llegó a repetirse en diversos departamentos de policía en lugar de otras explicaciones. Aunque Septiembre Negro no tenía pruebas directas de que el Mossad hubiese intervenido en la desaparición de Budaya, les constaba que así era, por lo que ordenaron que se tomase inmediata venganza asesinando a un israelí. Encargaron a un estudiante palestino de UCLA, al sur de California, que adquiriese una arma y acudiese a la embajada israelí en Washington, razonando que un perfecto desconocido podía dar el golpe y escapar mucho más fácilmente que alguien que hubiera estado implicado en algún grupo terrorista y fuese perseguido por el servicio secreto americano. De modo que el 1 de julio de 1973 un joven no identificado se acercó al coronel Joseph Alon, ayudante del agregado del aire en la embajada, y le mató a tiros en la calle, huyendo seguidamente. El asesino jamás fue capturado. El Mossad se enteró más tarde de la relación existente en este caso con la Operación Budaya por algunos documentos que consiguió tras la contienda del Yom Kippur. Después del asesinato de Budaya, Moukarvel notificó a Riff que Septiembre Negro había llamado al venezolano Sánchez para que desde París dirigiese las operaciones de Europa. El Mossad sabía muy poco de él, pero no tardó en descubrir que su alias favorito era Carlos Ramírez o simplemente Carlos, y que no tardaría en convertirse en uno de los hombres más famosos y temidos del mundo. Ali Hassan Salame, que no era ningún necio, le preocupaba garantizar su seguridad personal. Deseaba evitar al Mossad y al mismo tiempo hacerle quedar mal, de modo que se puso de acuerdo con algunos voluntarios para que se dejasen reclutar por el servicio secreto israelí a través de dos embajadas distintas. Su trabajo consistía en suministrar a los israelíes una serie de fechas y localizaciones que les permitieran seguir sus movimientos, naturalmente no sus movimientos reales sino aquellos que él deseaba hacerles conocer, hasta que finalmente los condujo a una pequeña ciudad noruega llamada Lillehammer, a unos 150 kilómetros al norte de Oslo, donde cierto camarero de un restaurante tenía cierto extraño y para él fatal parecido con el Príncipe Rojo. Mike Harari, jefe del Mersada, fue el encargado de la operación para acabar con Salame. Este se aseguró de que mientras el confiado camarero era vigilado por el Mossad, algunos de sus hombres se acercaban a hablar con él, lo que les confirmaría que se trataba de la persona que sospechaban y, aunque no era así, el 21 de julio de 1973 el Mossad asesinó al inocente camarero. 3 personas fueron a la cárcel. Una de ellas, David Arbel, 16, habló muchísimo, y el asunto de Lillehammer se convirtió, quizá, en el mayor escándalo y vergüenza en la historia del Mossad. De regreso a París, Carlos asumió el poder. La comunidad del Servicio Secreto Europeo nada sabía de él. No hablaba árabe, en realidad ni siquiera simpatizaba con ellos cuando se refería a los palestinos solía comentar, si esos tipos fuesen la mitad de buenos de lo que presumen, ¿cómo iban a estar aún en Palestina los israelíes? Pero Moukarvel, recientemente reclutado por Oren Riff, seguía siendo el enlace de Carlos.
En el proceso de consolidación de la operación de París, Carlos consiguió controlar las reservas de armamento que Septiembre Negro tenía por toda Europa y, entre otras cosas, heredó los 2 misiles Estrela perdidos que habían formado parte del intento del magnicidio abortado de Golda Meir. Además de actuar como enlace de Septiembre Negro, Moukarvel realizaba idéntico trabajo para otros 2 grupos palestinos, el Frente Popular, FPLP, y la Organización Juvenil Palestina. El volumen de información que de él recibía el Mossad era sorprendente, y tras digerirla y conservarla que consideró conveniente para sí, comenzó a suministrar tanta información a la inteligencia europea y a la CIA que ni siquiera sabían qué hacer con ella. Ello acabó reflejándose en un chiste de orden interno de los oficiales del servicio secreto que preguntaban: «Hemos recibido hoy la agenda del Mossad y su conexión con la CIA era tan intensa entonces que los americanos solían bromear acerca de la división del Mossad en Langley, cuartel general de la CIA en Virginia». Esta inundación de información en el mercado tal vez no benefició demasiado a nadie, aunque por lo menos tampoco pudieron alegar posteriormente que no estuvieran enterados. Y fue un sistema que el Mossad utilizó más tarde con gran éxito. Como es natural, Carlos se interesó por los 2 misiles Estrela que habían quedado en Roma. Al parecer, cuando los 2 equipos se dividieron, se limitaron a dejarlos en un piso franco cuya existencia desconocían los israelíes. Si no hubiesen acabado con el terrorista que capturaron en el instante de producirse el intento de asesinato, habrían llegado a averiguarlo, puesto que era un miembro del equipo que utilizaba aquella casa en particular. Pese a que Carlos aún no había tomado medida alguna contra objetivos judíos, el Mossad comenzaba a comprender que era un tipo peligroso. Se habían enterado de la existencia de los misiles a través de Moukarvel, pero aún no era cuestión de intentar acercarse a ellos. De cualquier modo, no podían intentar tratar de llegar a la casa sin descubrir a Moukarvel, que les telefoneaba cada 2 o 3 días facilitándoles información. Llegó un punto en que acabaron dedicando una telefonista ininterrumpidamente a su servicio. Carlos quería que los misiles se utilizaran contra un avión israelí, pero no deseaba verse personalmente implicado en una operación que requería un planeamiento complicado. Tal era la norma, y en parte la razón, de que jamás fuese capturado. Proyectaba una operación, comprobaba que se llevase a cabo, pero no participaba en ella. Al Mossad se le presentaba un problema con los misiles. Sin duda Moukarvel era demasiado valioso para desperdiciarlo en una sola operación, pero si permitían que los palestinos llegasen al aeropuerto con sus armas serían capaces de destruir un avión israelí. Oren Rif, Katsa de Moukarvel, dirigía el caso. Rif era un individuo directo, que no se andaba con rodeos. A fines de 1975, fue uno de los 11 insensatos Katsas que dirigieron y firmaron una carta al jefe del Mossad diciéndole que la organización estaba estancada, arruinada y que adoptaba una actitud equivocada hacia la democracia. Interiormente tan solo se conoció como la Carta de los 11 y Rif es el único de ellos que la sobrevivió. Todos los demás fueron expulsados de la organización. No obstante, fue omitido en 2 ocasiones en las promociones y, en 1984, cuando quiso examinar su expediente para comprobar por qué no había sido ascendido, se le dijo que se había traspapelado. Explicación absurda puesto que la organización contaba únicamente con 1.200 empleados, comprendidos secretarias y choferes. A propósito, de resultas de aquella carta, las normas de la NACA se modificaron de modo que tan solo 2 personas podían firmar conjuntamente una carta. De todos modos, Rif llamó a los enlaces de Roma y les pidió que avisaran a Hamburgo Vivani, su amigo del espionaje italiano, y le facilitasen la dirección del piso franco donde se encontraban los misiles. Le decís que le visite en un momento en que se encuentre allí toda la gente implicada y que únicamente debe entrar en el apartamento en ese momento en especial, dijo Rif. De ese modo podrá sorprenderlos a todos. Una unidad del Neviot estuvo reconociendo el terreno para el Mossad y el 5 de septiembre de 1973, cuando comprobaron que todos los terroristas se encontraban dentro, avisaron al servicio secreto italiano. Los italianos estaban preparados al igual que el Mossad, que los veía mas no era visto por ellos y entraron en el apartamento arrestando a 5 hombres procedentes de Líbano, Libia, Argel, Irak y Siria, y confiscando los 2 misiles. La versión que circuló fue que los 5 habían planeado derribar aviones de líneas civiles desde la azotea de su apartamento cuando despegaran del aeropuerto romano de Fiumicino. Era una historia ridícula, porque los aviones no sobrevolaban aquel apartamento, pero no importó, la gente le dio crédito. Por entonces el jefe del servicio secreto italiano era muy adicto al Mossad. Tanto es así que el italiano, que llevaba una cámara fotográfica oculta, solía viajar a los países árabes y fotografiar instalaciones militares para los israelíes. Aunque capturaron a los terroristas con las manos en la masa y los 2 misiles tanto tiempo buscados, los italianos pusieron inmediatamente en libertad bajo fianza a 2 de los 5 que, como es natural, partieron enseguida de Roma. En cuanto a los 3 restantes, los enviaron a Libia, pero el 1 de marzo de 1974 el avión Dakota que los había transportado estalló de regreso a Italia y perdieron la vida el
el piloto y la tripulación. Todavía está en marcha una investigación policial para desentrañar aquel acto de sabotaje. Los italianos lo atribuyeron al Mossad, pero no fueron ellos. Con toda probabilidad sería obra de la OLP. Sin duda creyeron que la tripulación había visto algo cuando dejó a los hombres en Libia, o pensó que podría reconocerlos en el curso de otra operación. Si el Mossad hubiese sido el causante, lo hubiera llevado a cabo cuando los terroristas aún se hallaran a bordo del aparato. El 20 de diciembre de 1973 Carlos se hallaba en París. Ocupaba un local en las afueras de la ciudad que utilizaba como arsenal y el Mossad trataba de encontrar un motivo para facilitar la dirección a los franceses sin poner en peligro a Moucarbel, su valioso agente. Aquella mañana Carlos realizó un acto de terrorismo a su propio estilo, su infame van, dándose inmediatamente a la fuga. Salió de su apartamento provisto de una granada, se metió en su coche y, cuando pasaba por cierta calle, lanzó el proyectil contra una librería judía dando muerte a una mujer e hiriendo a otras 6 personas. Aquel era el motivo que esperaba el Mossad para transmitir la dirección de su arsenal, pero cuando la policía efectuó su redada encontraron armas, fusiles, granadas, barras de TNT, folletos de propaganda y a una docena de personas, pero entre ellas no se hallaba Carlos, que había abandonado Francia aquel mismo día. Al día siguiente llamó a Moucarbel desde Londres con el propósito de que se reunieran allí. Este le dijo que le era imposible porque la policía británica le buscaba. El Mossad trató de convencerle de que fuese, pero él se negó, de modo que durante algún tiempo perdieron contacto con Carlos. Posteriormente, el 22 de enero de 1974, Carlos llamó a Moucarbel de nuevo. Soy el Yates, dijo. Voy a regresar a París. Tengo que firmar un convenio mañana o pasado mañana. Todas las instalaciones israelíes de Gran Bretaña estuvieron inmediatamente alertas, aunque no de modo muy visible por si la llamada se trataba simplemente de una prueba a que Carlos quería someter a su lugarteniente. Les constaba que él siempre iba un paso adelante que los demás. 2 días después, el 24 de enero, un coche pasó junto a un banco israelí en Londres y el único individuo que viajaba en él arrojó una granada de mano contra el edificio hiriendo a una mujer. Al día siguiente Carlos se citó con Moucarbel en París diciéndole que debía abandonar los objetivos israelíes por el momento porque la situación era candente, pero que tenía algunas deudas pendientes con bandas japonesas y alemanas que debía satisfacer antes de que pudiera hacer algo por la OLP. Aquello tranquilizó más o menos al Mossad y lo relacionó con otras informaciones que poseía, pero tratándose de Carlos nunca se podía estar tranquilo mucho tiempo. El 3 de agosto de aquel mismo año 3 coches bombas se apostaban en París, 2 frente a las oficinas de un periódico y otro, detectado antes de que estallase ante una estación de radio. La policía francesa creyó que era obra de Acción Directe, y así era, en efecto, pero Carlos los había ayudado a preparar y colocar los explosivos. Seguidamente se trasladó al extremo opuesto de París a fin de hallarse lo más lejos posible de la operación que se estaba llevando a cabo. Posteriormente el Mossad se enteró de que Carlos había recibido una partida de lanzagranadas antitanques teledirigidas RPG-7. El RPG-7 es una arma compacta de fácil transporte que únicamente pesa 9,5 kilos y tiene un alcance máximo efectivo de 500 metros contra un objetivo estático, 300 metros contra un objetivo móvil y penetra en un blindaje de hasta 30 centímetros de espesor. El 13 de enero de 1975 Carlos y un colega llamado Wilfred Bowes se dirigieron al aeropuerto de Orly dispuestos a realizar un atentado. Bowes, miembro de la banda Baader-Meinhof, encontró la muerte el 27 de junio de 1976 en el famoso salvamento de rehenes que tuvo lugar en Entebbe, en Uganda. Una vez allí ambos descubrieron la cola de un avión israelí en la pista. Carlos volvió a acercarse con su coche para echar otra mirada, detuvo el vehículo y vertió el contenido de una botella de leche en el asfalto como si señalara el lugar desde donde podría distinguir mejor el aparato. Introdujo los pies bajo la vaca de su Citroën 2 caballos de vapor mientras Bowes retrocedía por la carretera y luego avanzaba lentamente a unos 16 km por hora. A medida que se aproximaban al lugar donde había vertido la leche, Carlos se irguió y disparó sin alcanzar al aparato, pero acertando a un avión yugoslavo y a un edificio del aeropuerto. Siguieron algunos metros por la carretera y detuvieron el vehículo para que Carlos saltara y ocupara el asiento contiguo al conductor dándose inmediatamente a la fuga. Cuando regresó al apartamento, refirió a Moucarbel lo sucedido, pero este le dijo que había oído la noticia por radio y que había errado su objetivo. Sí, en esta ocasión hemos fallado, repuso Carlos, pero el día 19 lo conseguiremos. Como es natural, Moucarbel transmitió la noticia a Oren Riff. Puesto que no querían perjudicar a tan valioso agente, Riff ordenó que reforzasen las medidas de seguridad y que todos los aviones israelíes se trasladaran a la parte norte del aeropuerto, de modo que tan solo existiera una vía de acceso hasta ellos.
por si Carlos se decidía a ejecutar su amenaza. Efectivamente, el 19 de enero, tras haber sido advertidos los franceses de que podía producirse un ataque terrorista, Carlos se presentó en el aeropuerto con su coche acompañado de 3 hombres. Pasaron unas 3 veces y finalmente se detuvieron, pero la policía francesa los rodeó, haciendo sonar sus bocinas. Los hombres no dispararon. En lugar de ello simularon arrojar sus armas y huir abandonando el vehículo. Pero a continuación Carlos se apoderó de una mujer que pasaba por allí y le encañonó la cabeza con su pistola. Uno de sus colegas siguió su ejemplo. Durante media hora se suspendió la persecución mientras se negociaba la liberación de los rehenes. Aunque no llegaron a disparar arma alguna, el caso fue que los terroristas lograron evadirse, abandonando su equipo, y con la consiguiente desaparición de Carlos. Ni siquiera Moucarvel supo dónde se había escondido. Durante los 5 meses siguientes reinó la calma. Moucarvel seguía facilitando valiosa información al Mossad, mas no tenía ninguna noticia de Carlos. En aquel punto también él comenzaba a ponerse nervioso. Algunos amigos le habían dicho que ciertos personajes de Beirut empezaban a sospechar de sus actividades y deseaban tener unas palabras con él. Por entonces el Mossad había decidido atacar a Carlos, pero lo único que Moucarvel quería era obtener una nueva identidad y abandonar el juego cuanto antes. Comenzaba a temer que Carlos sospechase de él. En el cuartel general no querían que el propio Rif capturase a Carlos ni que el Mossad lo eliminase, por lo que se decidió que confiarían aquella misión a los franceses, aunque estarían preparados para ayudarlos, facilitándoles alguna información. El 10 de junio de 1975 Carlos telefoneó a Moucarvel que, presa de pánico, le dijo que tenía que abandonar París, pero él le invitó a un apartamento que tenía alquilado en una casa de la Rue Touvier, en el distrito quinto. Era una de esas casas que se hallan detrás de otra y a las que puede accederse bien sea a través del jardín por la casa más próxima a la calle delantera o subiendo algunas escaleras y cruzando un pasillo. Era un lugar muy extraño para que se alojase el terrorista puesto que contaba con una única entrada y, por consiguiente, una sola salida. Por medio de un Sayan, Rif había conseguido alquilar un apartamento del edificio de enfrente, desde el que se tenía la perspectiva del patio y del apartamento de Carlos. Era un piso pequeño de los que los turistas alquilan por días o semanas, y Rif se hallaba en el piso superior, que dominaba todo el escenario. La policía francesa fue informada de que en el apartamento se encontraba un individuo que estaba asociado con un conocido traficante de armas, y otro, Moucarvel, que deseaba salir de una situación delicada y estaba dispuesto a hablar. Mas ignoraban que se trataba de Carlos ni les informaron de que Moucarvel era un agente. La historia que Rif contó a Moucarvel era que debía conseguir que la policía francesa le abordase. Debes decirles que quieres largarte a Túnez. Nosotros nos aseguraremos de que no tienen nada contra ti. Te consta que no estarás a salvo mientras que Carlos ande por ahí. Ellos te mostrarán una foto de Carlos y tuya y te preguntarán quién es el otro individuo. Trata de escabullirte y diles que no se trata de nadie importante. Aún así querrán comprobarlo, de modo que deberás conducirlos donde se encuentra. Le arrestarán para someterle a interrogatorio y entonces nos aseguraremos de que obtienen la información necesaria sobre él y que le encierran para siempre mientras tú quedas en libertad y te retiras tranquilamente a Túnez. El plan tenía lagunas gigantescas, pero al Mossad no le importaba mientras los condujera hasta su objetivo. Rif pidió autorización a Tel Aviv para transmitir a la policía local la mayor parte del expediente de Carlos a fin de que supieran con quién iban a vérselas. Su razonamiento sería que el Mossad les estaba entregando un agente, y si no sabían quién era Carlos, Moucarvel correría grave peligro. Es más, temía que ellos también estuvieran en peligro si no se los preparaba adecuadamente para enfrentarse con el terrorista. Después de todo, aún sabían muy poco de él. La respuesta que obtuvo fue que el enlace cuidaría de transmitir la información cuando fuera necesario, en cuanto Carlos se hallara sometido a custodia, y según los temas que fueran negociables con los franceses. En otras palabras, si ellos deseaban información, tendrían que dar algo a cambio para obtenerla. La razón de que la policía no fuese informada sobre Carlos era simplemente una cuestión de rivalidades y celos entre dos departamentos del Mossad, el Tzomet, o más tarde Melucha, que dirigía a los 35 Qassas activos del Mossad y era el principal reclutador de agentes enemigos, y el Tebel, o Kaisarut, el departamento de enlaces. El Tebel siempre se hallaba en pugna con el Tzomet para facilitar más información. Era de la opinión de que cuanto más pudieran transmitir a otras agencias, más amistad se creaba entre ellos y más obtenían a cambio. Pero el Tzomet se resistía constantemente argumentando que la información no debería facilitarse con excesiva facilidad, que debía recibirse algo en compensación de cuanto se daba. Sin embargo, cuando en aquella ocasión los jefes del departamento se reunieron para comentar la petición de Oren Rif, entonces con el Tzomet, a fin de dar a conocer a los franceses la mayor parte del expediente de Carlos,
La situación habitual quedó invertida. El Tsomet deseaba facilitar detalles, pero el Tebel no, de modo que el jefe del Tebel aprovechó la oportunidad para poner de relieve un punto interno de fricción, exclamando: ¿qué es esto? ¿Queréis facilitar información a los franceses? Cuando nosotros deseamos darla, vosotros no nos lo permitís. Pues bien, ahora nosotros no consentimos en ello, y podían hacerlo impunemente porque no había quien considerara más tarde aquella cuestión, no tenían que responder ante nadie, ellos mismos fijaban sus leyes. Al llegar la fecha señalada, Riff observó que Carlos entraba en su apartamento. Los oficiales de enlace habían hablado con los franceses, indicándoles dónde debían recoger a Molcarbel, y así lo hicieron. En el apartamento de Carlos se había reunido un grupo de sudamericanos que celebraban una fiesta. Molcarbel llegó en un coche de paisano acompañado de 3 agentes de policía. 2 de ellos se quedaron con él cerca de la escalera mientras que el tercero llamaba a la puerta. El propio Carlos le abrió. El agente, que vestía de paisano, se presentó y el terrorista le invitó a entrar. Estuvieron charlando unos 20 minutos. De resultas de ello, sin duda les pareció un tipo muy agradable y la policía, que jamás había oído hablar de él ni le había visto, no advirtió nada sospechoso en su conducta. Por lo que a ellos se refería, solamente actuaban a efectos de una información recibida, nada importante. Riff diría más tarde que se estaba poniendo tan nervioso desde su puesto de observación que gustosamente hubiera arrojado su libro, echado a correr y advertido a la policía. Pero no lo hizo. Por fin el agente debió comunicar a Carlos que iba alguien con ellos que acaso él conociera. Me gustaría que hablase con él. ¿Le importaría acompañarme? En aquel momento el hombre hizo señas a sus 2 colegas que se hallaban en el pasillo para que llevasen a Molcarbel. Cuando Carlos le vio comprendió que había sido delatado, pero Molcarbel se proponía decirle que no se preocupase, que aquella gente nada tenían contra ellos. Con mucho gusto los acompañaré, accedió Carlos. Había estado sosteniendo todo el rato la guitarra que tocaba cuando el policía llamó a la puerta. Los restantes compañeros que se encontraban en la habitación no tenían idea de lo que estaba sucediendo, por lo que la fiesta proseguía. Carlos preguntó si podía dejar la guitarra y ponerse una chaqueta y el policía no vio razón alguna para negárselo. Entretanto los otros 3 hombres se acercaban a la puerta. Carlos entró en la habitación contigua, tiró la guitarra, recogió su americana y, abriendo la caja del instrumento, extrajo de ella una metralleta de calibre 38. Fue hacia la puerta y abrió fuego a bocajarro, hiriendo gravemente al primer policía en el cuello, eliminando a los otros 2 allí mismo y disparando contra Molcarbel 3 balazos en el pecho y otro en la cabeza para rematarle. Riff presenciaba todo aquello presa de histeria desde su apartamento. Como no iba armado, tuvo que limitarse a observar impotente cómo Carlos acababa con Molcarbel y a continuación abandonaba tranquilamente la escena. Pero tenía algo muy presente, la policía francesa sí le conocía a él. Sabía que había conducido allí a sus hombres y consideraría que les había tendido una trampa. 2 horas y media después, vistiendo el uniforme de ayudante de vuelo, embarcaba en un avión del Halcón destino a Israel. 17. Los policías heridos fueron auxiliados por la gente que se hallaba en la fiesta, que no tenían idea de quién era Carlos y que llamaron inmediatamente a una ambulancia. El agente que sobrevivió explicó más tarde que mientras Carlos disparaba no dejaba de gritar una y otra vez: «Soy Carlos, soy Carlos». Aquel día el terrorista se hizo famoso. El 21 de diciembre de 1975 se creía que Carlos había estado implicado en una operación en el cuartel general de la OPEP en Viena donde 6 guerrillas pro-palestinas irrumpieron en una conferencia, mataron a 3 personas a tiros, hirieron a otras 7 y capturaron a 81 rehenes. En años sucesivos le fueron atribuidos docenas de bombardeos y disturbios terroristas. Únicamente en 1979-1980 la última vez que el Mossad tuvo noticias de él unas 16 explosiones atribuidas a acción directa habían sido realizadas al estilo de Carlos. Uno de los problemas con las agencias de inteligencia es que actúan a puerta cerrada y sus hechos afectan a la gente a escala internacional, pero como lo hacen en secreto no asumen necesariamente la responsabilidad de ello. Una agencia de inteligencia que carezca de un cuerpo supervisor es como un cañón dejado en libertad con premeditación, que puede cegarse por rivalidades internas. No había razón alguna que justificara las muertes de aquellos policías ni de las restantes personas asesinadas por Carlos, y en realidad, tampoco la había para que él anduviese suelto por las calles. Por consiguiente, lo que el Mossad está haciendo no es justificable ante nadie, no solo perjudica al instituto sino al propio Israel. La cooperación no puede sostenerse sobre la base de un quid pro quo. Con el tiempo los enlaces de las agencias de otros países dejarán de confiar en el Mossad y empezará a perder credibilidad en la comunidad de la inteligencia, eso es lo que conseguirá. Israel podría ser la nación más grande del mundo, pero el Mossad la está destruyendo, manipulando el poder, sin propiciar los intereses del país, sino los propios.